Ahí vuelvo a proyectar el parcial para que podamos compartir esas consignas. Sí. Bien. Entonces, acá lo que les pide en la segunda consigna, por ejemplo, es más vincularlo a lo educativo, ¿sí? Fíjense que... Sí, dale, perdón, Lauri, sí, ¿qué habías entendido vos? Lo había tomado como que también el docente es el que día a día también va aprendiendo, Está perfecto. porque así lo había tomado yo esa pregunta, Muy porque bien, Lauri. Sí, sí, si el docente no va aprendiendo, no puede llevar tampoco un esquema al aula. Primero tiene que aprender el docente para poder eh, realizar las actividades con el alumno. sí, atención, Lauri, que no es que primero aprende el docente y después, sino que ese proceso, digo, de pensarse como O son proyecto. mutuos. Claro, exacto. Ah, A ver, vos pensás que uno obviamente, por supuesto, transita una formación docente, tiene más años que ese alumno, ese estudiante, claro que sí, pero acá la cuestión es entender que ambos integrantes de esta relación pedagógica son proyectos, pero proyectos ¿en qué sentido? En que ninguno de los dos está finalizado, ¿sí? A ver, cuando nos recibimos o terminamos la formación docente, sabemos que es una formación inicial, docente inicial, de hecho así se llama. ¿Por qué? Porque seguimos capacitándonos y ampliando nuestros conocimientos, ¿sí? Pero no estamos en términos existenciales, me refiero, desde la mirada de Sartre, ninguno de nosotros termina de hacerse nunca, así tengas 99 años, ¿sí? O tengas 208, no importa. Vos estás en permanente hacer, por eso la idea es de proyecto, ¿sí? Es un ser lanzado hacia el futuro, es un ser lanzado hacia el porvenir. Y eso estaría, digo, si tenemos que pensar lo educativo, y qué interesante sería poder pensar que nuestros estudiantes no son así de una vez y para siempre, ¿sí? Que los modos, los comportamientos, los procesos de aprendizaje no están de una vez y para siempre, ¿sí? No es que, bueno, tiene tal diagnóstico, qué sé yo, Chuck, es autista. Bueno, listo, le pusiste la etiqueta a ese pibe, digo, a esa piba, condicionándole toda su trayectoria educativa sin entender que quizás está atravesando un momento, tiene ciertas características, tiene una dificultad o un proceso diferente de aprendizaje. Bueno, pero eso no te condiciona para toda la vida, ¿sí? O sea, esa es la idea de entender el concepto de proyecto, ¿sí? En la segunda, el segundo ítem, ¿sí? Esto de proponer y desarrollar dos críticas, objeciones, bueno, acá habla de cómo afecta justamente, ¿sí? Digamos, los condicionamientos sociales, económicos, políticos, ¿sí? A esta concepción de un sujeto que se hace a sí mismo, bueno, cómo está condicionado desde lo político, desde lo económico, ¿sí? Desde lo cultural. Eh, Esta consigna, para serles sincera, la voy a sacar, así que no se preocupen porque por eso no me voy a detener ahí, ¿sí? Así que esta de la segunda la vamos a sacar. Después sí, digo, acá les pregunta como una cuestión más personal, ¿hasta qué punto considera válida la afirmación de Sartre en el contexto actual, ¿sí? Y en tu rol como futura docente? ¿Sí? ¿Hasta dónde es posible sostener esta idea de Sartre, de que somos libres, somos responsables en el contexto actual? ¿Sí? Entonces, bueno, a ver, acá lo que les pide es una opinión personal. ¿Sí? Si es posible sostener este tipo de ideas en este momento. Digo, y en este momento de su formación. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Cómo lo ven? Creo que sí. Yo creo, está bien. Yo creo que sí porque uno sigue siendo responsable de sus decisiones. Aunque uno quiera caer en esto de hacer responsable a otras cosas o a otra situación, uno tiene que mantener esa responsabilidad de decir, bueno, yo elegí esto y me hago cargo de lo que viene después. Eh, Exacto. Entonces, yo creo que ese es el crecimiento humano, el poder hacerse cargo de las decisiones que uno toma y dejar esto de decir porque el otro hizo, porque el otro no hizo, porque, o sea, no, yo me Sí, hago sí, cargo sí. de lo que elijo y lo que no elijo también. Ujú, exacto. Y Igual acá, yo sí, considero que hay
decisiones que obviamente que uno las realiza dentro del contexto social, cultural, económico, y las posibilidades que hay dentro de ese contexto. Entonces es como que entre sí y no, tiene que haber, podés tomar cuestiones de este filósofo y obviamente otras cuestiones que es con las que trabajamos. Vos no podés pretender a un nene, por ejemplo, a donde estamos yendo, a San Ignacio de Loyola, que no está alfabetizado, pedirle ciertas cuestiones que por ahí a otro nene de una escuela céntrica tiene otras posibilidades. Ujú. Bien, bien, bien. Poder pensar cómo justamente el contexto muchas veces funciona como un condicionante, ¿no? En esto, de hecho, esa es una de las fuertes críticas que le hacen a Sartre, en esto de que el ser humano puede ser todo lo que se proponga, dice Sartre. Hay autores que vinieron posteriormente a él y dicen, bueno, a ver, podemos ser todo lo que nos propongamos en la medida que nuestro contexto lo favorezca, ¿no? Qué sé yo, si tenés un contexto, digo, familiar, educativo, que te permita potenciarte en tus aprendizajes, buenísimo, pero no todos se encuentran en esa posibilidad. Realmente me hizo recordar el otro día, no sé, yo en una situación que sea, depende obviamente el contexto, porque hay cosas que vos no podés enseñar en una escuela que, por ejemplo, no tiene una puerta. Ujú, exacto, claro, sí, sí, Eh, sí. Sí, que límite, no están dadas las condiciones, tal cual, sí, sí, no exacto. están dadas. Profe, Exactamente, nosotros podemos tener una posición media, ¿no? O sea, decir, bueno, yo, totalmente, o sea, sí, considero sí, de que sí, de que considero de que él lo que dice que no hay que etiquetar a las personas, que no hay que condicionar, sino que está en pleno crecimiento y desarrollo, que va cambiando, incluso hasta morir, pero exacto, sí el exacto. contexto condiciona. Totalmente, sí, 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 que es después, por eso les decía, esto es una de las fuertes críticas que recibe posteriormente. A ver, si nos quedamos con Sartre, nos quedamos con la idea de libertad, que el ser humano, a ver, alguna de las frases más emblemáticas es esto, de que la existencia precede a la esencia, de que el hombre es un proyecto, de que el ser humano está condenado a ser libre, ¿sí? Acuérdense que la condena, ¿sí? Viene por el hecho de no elegir haber nacido. Por eso esta idea del desamparo también, estamos arrojados en el mundo, nacimos. Nadie eligió nacer, pero dice Sartre, es lo único que no elegimos. Después elegimos todo el resto, ¿sí? Elegimos de qué forma queremos llevar adelante nuestra vida. Entonces, eh, ahí digamos, para volver a la idea de quedarnos con los conceptos, es la idea de proyecto, la idea de libertad, la idea de responsabilidad. Y atención acá, Sartre no está diciendo culpa, ¿eh? La culpa está vinculada a la religión. Él es un filósofo ateo. Entonces habla de responsabilidad. Soy responsable, no culpable. ¿Sí? Nos quedamos con la idea de angustia, la idea de mala fe. Nosotros como ejemplo de mala fe en su momento habíamos mencionado esto, a ver, segundo parcial de filosofía, desapruebo el parcial, ¿no? Bueno, ¿qué se puede llegar a escuchar? Y la profesora me desaprobó. ¿Sí? Acá es donde la mala fe empieza a jugar, pero atención, porque mala fe no es mala intención como lo entendemos o como mala leche, ¿no? No, la mala fe en Sartre tiene que ver cuando yo no me hago cargo de mis decisiones y responsabilizo a otro, ¿sí? Entonces, no es que cuando desapruebo el parcial de filosofía digo, no, me faltó reforzar los contenidos, tendría que haberle dedicado más tiempo, tendría que haber hecho los resúmenes con anticipación. No, digo, la profesora me desaprobó. Entonces implica como desplazar la responsabilidad a otro sin hacerme cargo de mis propias decisiones. ¿Sí? Por eso digo, el ejemplo de mala fe es como esto que hacemos todo el tiempo de justificarnos, ¿sí? Por algunas situaciones o cosas que hacemos responsabilizar a otros. ¿Sí? La culpa es de nuestros padres, la culpa es de... eh, Aceptar esto de que hoy en día se Ahí utiliza. entraría, profe, ¿Por qué? el actuar, ¿Por qué? A ver, Lauri, ¿cómo lo ves? y porque es como la persona actúa, Ah, sí, 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 ¿no? claro, sí, pero Ah, por eso dice, algunas personas actúan de mala fe, ¿sí? Cuando hacen esto, cuando responsabilizan a otros de sus decisiones y acciones, ¿sí? Entonces de esa forma se liberan de esa responsabilidad. Si les parece, díganme cómo estamos acá. Avanzo un poquito hacia el feminismo. Es un humanismo, perdón, el feminismo es para todo el mundo de Bell Hooks. Esta activista afrodescendiente, afroamericana, ¿sí? Que fíjense, dice en su libro, Bell Hooks define el feminismo como un movimiento para acabar con el sexismo, la explotación sexista y la opresión. ¿Qué les pide? Bueno, que a partir de ese posicionamiento, que es un posicionamiento político,
eh, desarrolle la igualdad, o por qué se busca, en realidad, la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Sí? A ver, ¿por qué el feminismo busca la igualdad de derechos entre hombres y mujeres? ¿Sí? Y ahí lo que podemos tomar es que Bell Hooks distingue dos ramas del feminismo, ¿sí? El feminismo liberal o reformista y el feminismo revolucionario. Acuérdense que Bell Hooks decía, las mujeres en un primer momento luchan por el reconocimiento de los derechos, o la igualdad de derechos en el ámbito laboral. Pero una vez que han logrado esto, como que el movimiento, según la autora, se va perdiendo fuerza, vamos a decirlo en otros términos, por lo tanto ella adhiere a la rama del feminismo más revolucionaria, porque dice, ese reconocimiento de derechos no solo tiene que darse en el ámbito laboral, tiene que darse en todos los ámbitos de la sociedad, ¿sí? En nuestros ámbitos de hogar o domésticos, en las posibilidades de actividades que tenga una mujer, es decir, toda la igualdad de derechos debe traducirse en la forma de vivir de una sociedad, ¿sí? Por eso ella va hacia esta vertiente más revolucionaria. A ver, dice, analizar cómo según Bell Hooks el patriarcado como sistema daña no solo a las mujeres, sino también a los hombres. Y les pide algunos ejemplos concretos que desarrolla la autora en el texto. Atención acá, porque todo el tiempo la autora está diciendo, el feminismo es un movimiento, a ver, vamos a decir lo siguiente, el feminismo no es un movimiento contra los hombres, es con los hombres, es con los varones, ¿sí? Y en la medida que haya varones que se solidaricen con la causa, que apoyen genuinamente las ideas del feminismo, es donde vamos a lograr una sociedad más justa, ¿sí? De hecho, ella dice, es más positivo, más beneficioso un varón que adhiera a la lucha del feminismo que una mujer que sostenga las ideas del patriarcado, ¿sí? Y atención acá, porque ahí como por detrás esta expresión que viene de Simone de Beauvoir, que fue justamente pareja de Jean-Paul Sartre, que nos dice que mujer no se nace, sino que se hace. ¿Qué quiero decir con esto? La mujer, las mujeres, no somos feministas por haber nacido mujeres, somos feministas como una elección de vida, ¿sí? Como una decisión de adherir a determinadas ideas o a determinada forma de vida. Es un poco como para que lo tomemos, ¿sí? Y fíjense que esta idea del patriarcado, ¿por qué daña a las mujeres y a los varones? Porque lo ubica, ¿sí? Pensemos que cuando ella dice el feminismo es un movimiento que se opone al sexismo, es a la opresión de un sexo sobre otro. E históricamente ha sido la opresión del varón sobre la mujer. De hecho, sin ir más lejos, en el mes de octubre tenemos prácticamente 15 femicidios, ¿sí? Bueno, a ver, hay violencia del varón hacia la mujer. Hay desigualdad, sí, claramente, en cuestión de- de ejercicio de la violencia, de la relación de dominación, o sea, de las formas inclusive en que sucede todo. eh, Hay una opresión y claramente es desde el varón hacia la mujer. Sí, Profe, pero ahí también, porque yo lo vi como que ahí también la mujer se impone a que el hombre la someta. a ver, Lauri, difícil esa afirmación. Porque Claro, primero, porque, a mí no digo, en esto de la mujer se impone a que la someta, a ver, claro, es como que, eh, no sé cómo explicarlo, es como que la mujer, porque lo que dice la autora es que lo que yo entendí, ¿no? Es como que ella no está en contra de los hombres, no, ¿no? no, sí, Pero a la vez el hombre es como cuando quiere decirle a la mujer, bueno, esto es negro, ¿no? Pero lo estamos viendo de dos colores, ujú, que es azul y transparente, ¿no? sí, Y la mujer le dice, no, mira, esto es transparente. Y el hombre dice, no, es negro. Esa es la partecita que no alcanzo a entender. ¿Cómo lo tomaría la autora si el hombre está poniendo otra opinión, dando otra opinión que es totalmente diferente a la realidad? bueno, pero ahí estamos hablando de otra cuestión, Lauri, porque si hay digo, a ver, el ejemplo por ahí quizás no es el más pertinente, ¿sí? Pero Como un intercambio de opiniones, eso. claro, claro, no, igual si vos me decís, el hombre está imponiendo una opinión que es diferente a la realidad, ¿sí?
Sí. ¿Qué sería? ¿Una opinión que contradice lo que las cosas son o contradice a la mujer? No entiendo bien el planteo, Lauri, por eso no me queda claro. Lo que la autora va a decir, sí, efectivamente, es que no es contra los hombres seguro, ¿sí? Eso, por favor, Sí, que quede sí, claro. sí, sí, eso lo entendí, pero Tampoco dice que la mujer se impone ante el hombre. O sea, busca esa Tampoco. tampoco. es, Es eso lo que vos querés decir. Ella no está diciendo en ningún momento que la mujer se impone ante el hombre, sino claro, que eso es lo que yo quería decirle, es está, que la mujer, como que la mujer no toma esa iniciativa para decirle, no, mira, no me, No, tranquila, Laura, tranquila, sí. como que no le dice, porque esa parte fue la que más me costó entender. mujer no se Eh, impone a enfrentarse al hombre, a decir claro, como que no se enfrenta al hombre, como que hoy en día, lo que sí, ella la habla, mujer, quiere lograr un enfrentamiento. Ella lo que dice es que quiere lograr una igualdad, o sea, que vayan de los claro, eso paralelos. también lo entiendo, que ella no quiere que la mujer y el hombre se enfrenten, eso también lo entiendo, pero ¿cómo lo tomaría la autora si, si el hombre le dice, no, mira, esto va por otro camino, pero la mujer no, A ver, está Yo creo bien, la idea, a ver, la idea, Yo creo que ahí hablas de que cómo el hombre se impone y la mujer no puede, digamos, oponerse a ese pensamiento. Pero la autora no habla de eso en realidad, habla de esta posición de la mujer frente al hombre y de que el hombre no es nuestro enemigo, sino que también puede estar de nuestro lado. O sea, ella quiere como sacar eso de que el hombre es el malo y la mujer la persona buena. Entonces, ujú, ella no toma una postura frente a lo que vos planteás, Lau, sino que ella te está explicando en realidad las dos posturas, la mujer bajo su condicionamiento de mujer y el hombre también bajo su condicionamiento de que por ser hombre muchas veces la sociedad lo pone como en ese lugar de poder, ¿me entendés? ujú, No sí, te lo sí. dice que la autora no te lo dice como que la mujer es la sometida y el hombre el que somete, sino que te está planteando dos posturas diferentes y cómo la sociedad los lleva a eso. Sí, y Creo, la idea de todo esto es justamente llegar en algún punto a algún consenso, algún acuerdo, y por eso busca la igualdad de derechos, ¿sí? No podemos, como acá dice Yami, esta cuestión de no podemos por ahí ponerle a decir a la autora cosas que no dijo. eh, el tema es que ante, no sé, lo que pasa es que vamos a entrar en temas que tienen que ver por ahí con nuestra actualidad y no lo que dice el texto, ¿sí? Pero, a ver, creo que sí, lo Lau que tiene... pasa es que Sí, yo lo tomé un poco como, lo quise llevar un poco a lo actual, pero en sí es diferente a lo como ella lo ve, porque yo lo leí, lo volví a leer, y como que hay algunas cositas como que me quedan en el tintero porque es como que eh, no es lo que dicen las mujeres hoy en día. lo que pasa claro. es que está yendo a tu Esa, opinión personal, no a lo que claro, está hablando de la Sí, autora. sí, 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 claro. En este caso, por ahí nos no es, vamos a... no es personal, no es mi cuestión personal, sino lo que se ve lo- en la sociedad. bueno, Pero es lo bueno, que está por ahí. bien. Sí, sí, lo que digo es para que ustedes se organicen y se orienten, especialmente teniendo en cuenta la proximidad de esta instancia evaluativa y para que ustedes no se pierdan, sí, traten de ceñirse a lo que dice la autora, ¿sí? Que después nos Sí, permita a nosotras tener un debate, sí, por supuesto que sí, y que estas ideas nos sirvan para argumentar o defender ciertas posturas, claro que sí, pero en sí, esta pero yo instancia, le quería sí, preguntar cómo lo pondría en un ejemplo, porque, por ejemplo, a mí me bien, saltan los ejemplos de ahora, que sí, la claro, mujer se entiendo. impone, que hay un montón de cosas, pero ¿cómo lo pondría con un ejemplo de la autora? Bien, perfecto. ¿Cómo pensar un ejemplo concreto? Eso. Sí, Bueno, a ver, podemos pensar, a ver, igual me quedo pensando en esto que a vos te queda como la mujer se impone, ¿no? En todo caso, la mujer empieza a tener mayor protagonismo, empiezan a escuchar sus voces, qué sé yo, a ver, lamentablemente tenemos más ejemplos de sociedad patriarcal que de por feminismo, eso. ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Y sin ir más lejos, el próximo 26 de octubre tenemos elecciones. Una de las listas de que se postula tenía un varón encabezando y una mujer en segundo lugar,
¿sí? ¿Qué pasa? Ese varón es denunciado por cuestiones de corrupción, baja ese varón. En lugar de que suba la mujer, que sería la segunda que correspondía en esa lista, eh, sube otro varón. O sea, chicas, eso es el patriarcado. Y más allá de las opiniones que tengamos de la mujer y de toda esa cuestión. A ver, ¿por qué no se respetó el orden de la lista? En todo caso, ¿sí? Eso es hablar de patriarcado, de que se reemplaza un varón por otro varón, pero no una mujer. Por ejemplo, digo, tuvimos una presidenta mujer y todo lo que implicó ser mujer en un lugar de poder, de decisión política. Después podemos estar de acuerdo o no con la gestión que haya hecho esa persona, pero las referencias, las agresiones eran en relación a su condición de mujer, ni siquiera su capacidad discursiva, ni siquiera su argumentación, nada. La cuestión y referencias, insultos y agravios eran por su condición femenina. Eso es el patriarcado. Lamentablemente, chicas, ¿sí? Entonces, ahí como para poder pensar, digo, en cuestiones que nos conciernen en la actualidad, ¿no? ¿Cómo se toman decisiones? Bueno, a ver, cuando la palabra del varón o la imagen de un varón sigue siendo lo predominante. Perdón, si alguien quería hablar. Bien, lo No, que avanzo justo porque... hoy, ahora mismo pasa en un partido de fútbol y tenés un árbitro mujer y nada, anda a lavar los platos. O Exacto. sea, no solo de la violencia física, sino también la verbal, de no dejar involucrarse, de que no valga lo mismo un puesto de trabajo para una mujer que para un hombre. Sería Exacto. eso. Exactamente, totalmente. Sí, que no te contraten por ser mujer porque tenés más riesgo de embarazarte y de faltar, o de que tenés que hacerte cargo de los hijos, entonces también vas a faltar. Digo, hay un montón de cuestiones, ¿sí? Por las cuales, digo, ejemplos que vienen a marcar esa desigualdad que sigue vigente, ¿sí? Fíjense que la última consigna dice, ¿por qué cree Bell Hooks que el feminismo es para todo el mundo? ¿Y qué implicancias tiene esto para una sociedad más justa? Esto que yo les decía, ella lo afirma, el título del texto es una afirmación, bueno, ustedes cómo lo vuelven pregunta, ¿no? ¿El feminismo es para todo el mundo? Bueno, ¿por qué? ¿Sí? Y acá es pensar, digo, pensemos que decimos es un movimiento que lucha contra la opresión, contra el sexismo, contra el avance sobre las minorías, es decir, las ideas surgen del feminismo en un primer momento y después se hacen extensivas a un montón de minorías, ¿sí? Que empiezan a hacer escuchar sus voces, ¿sí? A partir de ahí también después podemos hablar de la ESI, la educación sexual integral, de entender la sexualidad de otra forma, entender la decisión de las mujeres sobre sus propios cuerpos. Digo, bueno, va por ese lado, ¿sí? Por ahí pensar en los aportes del feminismo, ¿sí? Y cómo podemos hacer una sociedad más justa. Voy a avanzar un poquito más rápido porque me parece que nos vamos a quedar cortos de tiempo. Profe, Fíjense, sí, le quería hacer una pregunta, porque ya en un ratito me tengo que cortar. Yo quería saber cuáles son las preguntas que va a sacar. no las voy a decir ahora, ¿sí? Así que lo que sí fui aclarando es la que no voy a poner de Sartre, porque si me pongo entre que digo las que no van a estar, van a quedar Bueno, las que van a estar. por eso del preparcial digo, de las que no van a estar. A ver, de Sartre les decía esta de vinculadas a los condicionamientos históricos, biológicos y económicos, esa no, ¿sí? Esa es la única que dije hasta el momento que no va a estar, ¿sí? Pero prefiero enfocarme en las que sí necesito que se enfoquen ustedes, porque realmente la cuestión del tiempo nos está jugando como medio en contra. O sea Eh, que la Profe, segundo ítem del punto 2, de nuevo, hablaron varias al mismo tiempo. si la que no va a estar es el ítem 2 de la consigna 2. Exacto, para que ustedes se organicen ahí, sí, ahí se las marqué, fíjense cómo se las coloreé diferente. ¿Ustedes están viendo el preparcial? Sí. Sí. Bien, esa coloreada, esa la vamos a sacar, ¿sí? bien, Eh, profe. Y en el mensaje que recibimos de Vicky, ¿puede ser que mandaste que íbamos a trabajar con el material en el parcial? sí, tienen el material, sí, van a trabajar con el material. Así que les decía, de hecho lo dije al principio de clase, pueden tener el material, pueden tener sus apuntes, pueden tener si algún esquema, algún gráfico, lo que necesiten, lo pueden tener, sí, disponible. En la consigna 4 avanza sobre el concepto de sororidad, el capítulo 3, ¿sí? De Bell Hooks. Ustedes, a ver, de la selección original del parcial, ustedes van a trabajar con 3 textos. O sea, claramente va a ser súper acotada ahí la selección de textos, ¿sí? Entonces, van a tener que tener sobre verdad y mentira, van a tener que tener el existencialismo es un humanismo y el texto de Bell Hooks,
el feminismo es para todo el mundo. ¿Sí? Así que con esos 3 textos tienen que poder trabajar. Concepto de sororidad, ¿sí? A ver qué pasa con qué pasa con el concepto de sororidad como parte de una educación antisexista, ¿sí? Y qué forma podemos promover la sororidad, que era la hermandad entre mujeres, eh, en un ámbito educativo, ¿sí? Transformando lo que dice la primera consigna, es la transformación de los valores patriarcales. Después les pide que diseñen una actividad concreta, ¿sí? Justamente que aplique estos principios de sororidad para desafiar los estereotipos de género. Ahí ustedes pueden pensar una consigna de clase, una consigna que ustedes propondrían, ¿sí? Obviamente esto es súper ideal, ¿no? Porque sería para un grado que ustedes no conocen, para niños que no son los que actualmente se encontrarían, sino, a ver, serían una propuesta de clase, de actividad, de intervención docente que favoreciera este concepto o esta idea de la sororidad, ¿sí? Y la última consigna dice, explique cómo su propuesta se conecta directamente con los principios feministas expuestos por Bell Hooks. O sea, en la tercera, la cuarta, ¿sí? En la consigna 4, ¿sí? El tercer ítem, lo que les pide es que justifiquen teóricamente lo que hicieron en la segunda como una actividad concreta, ¿sí? No les estoy pidiendo planificación de nada, solo que propongan o que piensen una posible actividad que favorecería el desarrollo de estos conceptos, ¿sí? Después hablamos de interseccionalidad del feminismo. ¿Esto ustedes tienen registro del concepto de interseccionalidad? ¿De lo que hemos visto en clase o tampoco? No, preguntaba si el punto anterior se refiere a que es una reflexión nuestra, ¿Cuál? lo anterior que dijo recién. ¿Este de fundamente? No. Porque No, el de hacer una actividad concreta, no. sí, La actividad, en caso que se solicite, sí la diseñan ustedes, pero no es de opinión. Es una actividad que después tienen que fundamentar con el material, ¿sí? argumentar con el material. Eso. Exacto. Sí, 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 sí. Fíjense que después la tienen que justificar de esa forma. Claro, claro, Este pensé que era. Claro, sí, sí, la actividad sí la pueden inventar ustedes, ¿eh? No hay ningún problema. Pueden inventar una actividad, hacer una producción, lo que sea, ¿sí? O sea, fíjense que les da la posibilidad de una consigna de trabajo, pueden generar un debate, pueden hacer una selección de contenidos, ¿sí? Pero después sí hay que fundamentar eso, esa selección de ese recurso o de esa actividad Basado en con el material. Exacto.